Buenos días, país, buenos días. Sean todos bienvenidos a otra entrega de este Matutino Su Mundo. Jueves 12 de enero, antesala del fin de semana. Y aquí estamos a través de este canal 101 y 1101 de Claro, el canal 46 de Win Telecom. Saludamos a aquellos amigos que nos ven también a través del canal 10 de Telecable Dominicano, el canal 647 de Amazon Fire TV y aquellos amigos también que están en sintonía con nosotros a través de nuestras plataformas digitales de Su Mundo TV. Como siempre, deseándoles pues un buen día. Gracias por estar allí con nosotros con su cafecito en mano. Y de inmediato saludo a esos dos caballeros de la comunicación, Marino Alcántara y Pedro Galán. ¿Cómo se sienten? Bien de bien. Saludo, Lorena. Licey, mira tu Licey. Tu Licey. Yo te dije que yo venía de azul, no viniste de azul, que tú eres liceísta claro. también. Don Pedro Galán. Buenos días, amigas y amigos de Matutino Su Mundo, desde la República Dominicana para el mundo. Así comienza desde este multimedio Su Mundo, donde somos televisión, somos radio y somos periódicos. Somos el ecosistema dominicano más moderno de la República y desde aquí iniciamos este matutino porque ustedes son los mejores y están en el mejor. Matutino Su Mundo. Don Pedro Galán, cuénteme. Gracias, todo bien, Marino, dándole las gracias al Dios Todopoderoso por este nuevo día. Y a ustedes, queridos amigos, por esa fiel sintonía cada mañana en este Matutino Su Mundo. Marino, activa la Policía Nacional, ¿eh? Están identificando los supuestos delincuentes donde quiera que estén, ¿eh? Ayer, ¿cuánto fue que...? En el Luperón mataron 3 ayer. Son ejecuciones. Ejecuciones. Son ejecuciones, Wow. Claro. Un daño sangriento, ¿eh? Y lo penoso, Pedro, es que el método más fácil para entrarle a la delincuencia es matar, porque al Estado le conviene más eso que cumplir con la deuda social. Y no es enfrentamiento, que ellos enfrentan a la policía. Así le llaman ellos, así informan. Bueno. Pero esa es la vida, ¿no? Bueno. Y nada, amigas y amigos, desde la República Dominicana, así iniciamos Matutino en Su Mundo y vamos de inmediato a conectar con nuestra periodista estelar, Lorena Erasme. Adelante, Lorena. Así es, de inmediato hacemos contacto en directo desde la UNAMED. Allí se encuentra Carla Morales con las informaciones del tiempo para este jueves en este Matutino Su Mundo. Buenos días, Carla, bienvenida. ¿Y qué informaciones nos tienes con relación al tiempo en el día de hoy? Sí, muy buenos días para ustedes. Vamos a informarles del estado del tiempo. Desde la madrugada se han presentado lluvias dispersas hacia sectores de la costa atlántica, como es Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, Atomayor, El Ceibo y La Altagracia. Esto debido al viento que transporta humedad asociada a los remanentes de un sistema frontal. Para horas de la tarde, estas lluvias se van a extender hacia el sureste y la cordillera central, incluyendo el Gran Santo Domingo. Mañana viernes, en las zonas matutinas, vamos a tener nubes dispersas y escasas lluvias. Sin embargo, en la tarde tendremos que otra vaguada asociada a un sistema frontal provocará incrementos nubosos con aguaceros locales y las tronadas hacia el noroeste y la cordillera central, mientras que el sureste y noreste ocurrirán algunos chubascos locales. En cuanto a las temperaturas, estas estarán durante la noche y madrugada especialmente agradables, siendo frescas en zonas de montañas que oscilarán entre unos 6 grados y 12 grados Celsius. Para el Distrito Nacional y sus municipios vamos a tener nubes dispersas en las horas matutinas. Sin embargo, en la tarde hasta primeras horas de la noche vamos a tener lluvias dispersas y posibles tronadas. Esto es todo en cuanto al estado del tiempo desde la Oficina Nacional de Meteorología. Para Matutino Su Mundo, Carla Morales les informó. Gracias, Carla Morales, por las informaciones del tiempo para este jueves en este Matutino Su Mundo.
Iniciamos este bloque con Salud Pública, que reportó 4 nuevos casos de cólera, 2 en La Sursa y 2 en Capotillo, sumando 17 en todo el territorio nacional. 3 de los afectados están ingresados en el Hospital Félix María Goico del Distrito Nacional. Nuestra compañera Jazmín Díaz nos amplía más sobre esta información. Otros 3 pacientes sospechosos permanecen hospitalizados en el Félix María Goico a la espera de sus resultados. Actualmente solamente tenemos 3 pacientes en espera de los resultados para darle salida de alta porque están estables. Las autoridades sanitarias, tras una intervención en los barrios La Sursa y Capotillo, pudieron detectar los nuevos casos de cólera. Para nosotros, de satisfacción, informarles que de estas pruebas solamente tuvimos 4 positivas. 2 de ellas en pacientes asintomáticos completamente y 2 que correspondieron a pacientes ingresados en el hospital. Salud Pública aseguró que tienen estricto control del cólera en territorio dominicano, mientras llueven las críticas de parte del Colegio Médico por el mal manejo de la enfermedad. Las intervenciones intersectoriales de la CAS siguen. Muchos de ustedes que han ido por la zona lo han visto. Asimismo, siguen las intervenciones de obras públicas, de medio ambiente, de educación. Aunque las pruebas dan como hecho que un hombre murió de cólera en el Centro Sanitario Félix María Goico, Salud Pública niega el fallecimiento por esta causa. Ese señor falleció por problemas renales. Él solamente tenía una prueba antígeno positiva. La PCR no estaba positiva. Un equipo de profesionales de la salud realiza una amplia investigación en otros barrios del Gran Santo Domingo en busca de posibles casos de cólera para evitar un desbordamiento de la enfermedad. En tanto, que Salud Pública está a la espera de la autorización del gobierno para comenzar a limpiar y dragar una parte del río Isabela. Jazmín Díaz, Noticias Su Mundo. Cambiamos de tema. Tras la amenaza de un paro de labores por parte de los operadores del Metro de Santo Domingo el próximo 17 del mes en curso, el director ejecutivo de la OPRED, Rafael Santo Pérez, garantizó el transporte para los más de 300,000 usuarios y las 38 estaciones. Nuestra compañera Vanessa Valdés nos amplía más en el siguiente reporte. La exigencia de los operadores del Metro de Santo Domingo se debe a un mejor trato por parte de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte. Por justa que sea una demanda, por noble que sea la causa, eso no nos da pie a infringir la ley. Quien infrinja la ley en procura de esas demandas, por noble que sean, indiscutiblemente tienen que pagar la consecuencia. En ese sentido, Pérez afirmó que realizó una solicitud por el Ministerio de Administración Pública para un aumento de un 20% de su nómina, debido a que un operador devenga un salario de unos 31,000 pesos, como así también para garantizar los derechos adquiridos en caso de una desvinculación. Y en consecuencia estamos en la disposición de buscar, de empeñarnos en buscar algunas soluciones, lógicamente sin infringir la ley y lógicamente sin que esto signifique algún tipo de debilidad. Tras una rueda de prensa en la sede central del OPRED, el director ejecutivo informó que hasta el momento no se ha despedido a ningún operador del sistema de transporte integrado del metro y el teleférico. Vanessa Valdés, Noticias Su Mundo. Los moradores en Guaricanos, esto es en Santo Domingo Norte, piden a las autoridades una mayor intervención policial porque al parecer han bajado la guardia. Ellos afirman que la delincuencia había bajado un poco en la zona, pero ha comenzado a resurgir. Nuestro compañero Julio Caraballo nos amplía más en la siguiente historia. El Ministerio de Interior y Policía intervino a principios de diciembre del año pasado el sector Los Guaricanos por la ola delincuencial imperante en la zona y obligó a los del lugar a un toque de queda impuesto por los malhechores. No han transcurrido 30 días y en ese barrio de Santo Domingo Norte han matado a varios supuestos delincuentes y otros han perdido la vida en riñas entre bandas. Por eso en Los Guaricanos creen que las autoridades han bajado la guardia.
las autoridades que se encarguen de ellos y si tienen que darle para abajo, porque están matando mucha gente inocente que se buscan su dinero en su casa y ellos están, tú sabes. Yo apoyo ahí al 100% lo que está haciendo el presidente. A muchos no lo va a encantar, prácticamente porque yo hablo así, pero soy un padre de familia. Tengo hermanos, tengo hermanas, tengo sobrinos. Si ellos son malos, hay que darle que le den, porque por uno podamos perder todo. Aseguran que en los primeros días de intervención de las autoridades se respiraba un ambiente de tranquilidad, pero ahora la inseguridad ha vuelto. Que el presidente tome carta en el asunto con esta delincuencia que está acabando con nuestro país y la sociedad. Respaldan que las autoridades quiten del medio a los delincuentes porque intranquilizan a los hombres de trabajo. Porque da pena y vergüenza como mi esposo que sale de madrugada a trabajar, a que después me lleguen con la noticia, unos delincuentes mataron a tu esposo, una persona que se va a buscar el pan de cada día para darle a sus hijos, para que venga una persona sin educación, sin costumbre, a quitarle la vida a una persona inocente. Que lo que se haga bien hecho está. Aseguran además que el patrullaje ha disminuido en los Guaricanos, Santo Domingo Norte. Julio Carballo, Noticias Su Mundo. El gobierno central dejó iniciado el Sistema Nacional de Movilidad Escolar. Directores de distintos centros educativos y padres de familia en las escuelas de la red pública exhortaron al presidente Luis Abinader a extender este plan en todo el territorio nacional. Nuestra compañera Vanessa Valdés nos amplía más en el siguiente reporte. En el Centro Educativo de Educación Especial Santo Domingo ya está activo y en pleno servicio el transporte escolar, mismo que no da abasto para alrededor de 159 alumnos matriculados. Sí, porque este autobús es de 23 pasajeros, nosotros estamos ahora transportando de 23 a 25 niños, pero hicimos una solicitud para abarcar a toda la población. Esta medida fue acogida de forma favorable por los padres y educadores, debido a que ahora llegarán más seguros los estudiantes al recibir el pan de la enseñanza. Así lo manifestó la coordinadora del centro educativo, Fidel Ferrer. Eso realmente viene a solucionar un gran problema para nuestras familias. Ya, por ejemplo, los padres van a poder estar seguros y nosotros como escuela también, de que nuestros niños van a tener un transporte digno. Sin embargo, los padres que residen en zonas lejanas con un alto nivel delincuencial piden que el plan piloto abarque sus localidades. Esperemos que nos cumplen y que nos den la respuesta porque nosotros somos de Guaricano y queremos un transporte para allá porque habemos varios niños de diferentes sectores para allá. Entonces el tránsito nos hace muy difícil nosotros. El plan yo lo veo muy bien porque sabe que aquí somos padres de bajo ingreso y eso nos ayuda, como dice la compañera. Nosotros tenemos que salir temprano, yo soy del área de Villamella también y a veces la situación en Villamella no está muy buena. En realidad hay más seguridad y los padres se evitan un poquito más los gastos. El plan beneficiará hasta el momento las localidades de Jaina, Nagua, La Victoria, Monteplata, Las Calderas, provincia Peravia, y se dispuso de una flotilla de 50 autobuses marca Hyundai. Vanessa Valdés, Noticias Su Mundo. Ex legisladores del Partido de la Liberación Dominicana dicen que el Poder Ejecutivo no tiene interés de que se apruebe la modificación de la ley electoral, mientras que los actuales congresistas dicen que esa reforma no se puede festinar. Nuestro compañero Julio Caraballo nos amplía más de esta información. El proyecto a la modificación de la ley electoral podría perimir este jueves si el presidente Luis Abinader no convoca a una legislatura extraordinaria. Para rescatarlo, habría que introducirlo a partir del 27 de febrero, que tardaría meses entre debates, acuerdos y diferencias. Y para los ex legisladores del Partido de la Liberación Dominicana, eso evidencia una vez más la falta de interés del oficialismo en modificar ese proyecto. Pues con la boca dicen una cosa y con sus acciones otra. Llama a suspicacia que haya, si se quiere, como un tente ahí o un dejo de no aprobarse las modificaciones que se han sometido. Y lo que se ha hecho en materia electoral, lo que se ha avanzado fue con nosotros. Este Senado es completamente del PRM, tienen 19 senadores, por lo consiguiente no se ha aprobado porque no han querido.
sacan el pie y aseguran que el problema no es el PLD, porque cada vez que le llaman, están presentes, opinan y aportan. Que siempre ha estado presto a apoyar esta ley con sus modificaciones, siempre que favorezcan a la grande mayoría y sobre todo a la clase política. Mientras que el vocero de los senadores del PLD defiende el trabajo de sus colegas en la Cámara Alta y les recrimina a la Junta Central Electoral que tampoco es como ellos quieren. La Junta también tiene que entender que nosotros somos legisladores y nosotros somos los llamados a elaborar las leyes. Entonces ellos quieren, es posible que quisieran ellos ponernos una camisa de fuerza con una propuesta que nosotros discutimos y que ellos querían que sea en la totalidad, que sea tal y como ellos lo presentaron, y eso no es posible. Mientras que los demás congresistas afirman que ese proyecto no se puede aprobar al vapor y hay que cocinarlo muy bien. Que los partidos tenemos que ponernos de acuerdo. Sobre esa base, pienso que no debe haber la premura para no sancochar una ley que está esperando la sociedad y la Junta Central Electoral. Yo no veo mayores dificultades si se convocara una legislatura extraordinaria y todavía tenemos tiempo para que la Junta haga los arreglos pertinentes. Y si no, como decía Napoleón, vísteme despacio porque llevo prisa. No podemos cometer el error de aprobar una ley electoral como se hizo en el pasado, que lo que hicieron fue sancocharla y por eso la tiraron al zafacón. La reforma a la ley 1519 del régimen electoral fue consensuada con los partidos políticos en el Consejo Económico y Social y en el Senado sufrió grandes cambios. Julio Caraballo, Noticias Su Mundo. A tan solo horas que concluya la legislatura ordinaria, diputados de diferentes bancadas de la oposición sugieren al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, hacer uso de su facultad constitucional para extenderla y de esta manera la comisión que estudia la ley de régimen electoral puede entregar al país una reforma consensuada. Nuestra compañera Vanessa Valdés nos amplía más de esta información. La solicitud al mandatario por parte de los diputados de extender la legislatura ordinaria se debe a que, de acuerdo a ellos, el proyecto fue aprobado por los senadores y tiene poco tiempo en la Cámara de Diputados. Y hoy estamos terminando de la lectura, entonces todas las propuestas que han hecho tanto las instituciones civiles como los bloques parlamentarios, todas esas cosas hay que ajustar. Otro aspecto a que atribuyen los congresistas es que cuando el gobierno está interesado en que se apruebe una pieza enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso, instruye a sus legisladores para que se ponga todo el interés sin que ésta llegue al Tribunal Constitucional. Le hago el llamado al presidente de la República que pide una extensión de la legislatura, que nosotros somos soldados y vamos a estar aquí de pie para trabajar ese proyecto. El presidente de la República, un llamado para que amplíe la legislatura y trabajemos al respecto para que no pase lo que pasó en el 2020 con el transfugismo y esas cosas, porque hay muchas cosas que hay que enmendar y evitar que sigan sucediendo. Por su lado, los diputados oficialistas, así como quien preside la comisión, indicaron que acogerán la decisión que tome el presidente. Bueno, hay dos alternativas. O se extiende la legislatura o se espera después del 27 de febrero. Yo soy partidario de que abordemos esto con la prisa que amerita, pero también con la intensidad. Los legisladores manifestaron que están dispuestos a laborar en horario extendido con el objetivo de darle al país una reforma de régimen electoral. Vanessa Valdés, Noticias Su Mundo. Y de inmediato vamos a pasar a una entrevista que sostiene para nosotros nuestra periodista Vanessa Valdés desde el INCART. Adelante, compañera Vanessa Valdés. Gracias.
estamos en una entrega especial con el doctor José Ramírez Félix, director del Centro Oncológico INCAR, quien hasta el momento tiene 2 años asumiendo esta alta gerencia, doctor. Muchísimas gracias a ustedes por trasladarse a nuestro hospital y quien debe darle la bienvenida soy yo. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Doctor, hay muchos temas en esta rama de la salud que han salido a reducir y son los indicadores, los índices de los pacientes que inciden en el país a nivel anual. Hay indicadores a través del Ministerio de Salud Pública que se podrían decodificar cuántos pacientes a nivel anual han dado positivo a esta enfermedad. Es una deficiencia que existe en nuestro sistema de salud desde siempre. Es una deuda que falta por suplir de los sistemas de salud a la República Dominicana. Quizás en este gobierno me refiero, porque yo tengo 2 años dirigiendo esta institución, no se ha suplido por el tema pandemia, pero la realidad es que no hay estadísticas nacionales sobre el cáncer. Es necesario que haya un registro nacional de tumores, porque es la única vía donde usted puede trazar políticas adecuadas para tratar la enfermedad, yo diría más importante en el mundo entero fuera de la pandemia ahora mismo, que es el cáncer. Pero no hay registro, nunca lo ha habido, registros nacionales de tumores. Hay registros hospitalarios, cada hospital tiene sus estadísticas, pero como tú decías, es una deficiencia, lamentablemente, pues no hay registros nacionales, reitero. A nivel de acá, de este centro de salud que usted dirige, ¿cuáles son esas estadísticas a nivel masculino, femenino y en los infantes? Nos gustaría saber cómo está la situación del cáncer en los niños, cómo le ha estado afectando. Realmente las estadísticas no han variado mucho en los últimos años. Sigue siendo todavía, lamentablemente, una enfermedad más frecuente en las mujeres. Y esto tiene una razón anatómica. Las mujeres tienen más órganos blancos que sufren esta enfermedad: mamas, útero, tiroides. Por eso la enfermedad es más frecuente en las mujeres. Pero los hombres no van muy atrás. El cáncer de próstata, sin ser el cáncer más frecuente, es el que más ha avanzado en los últimos 10 años. Y por eso las estadísticas en ambos sexos están bastante similares. Todavía el sexo femenino tiene preponderancia. Anualmente en nuestro hospital ocurren unos 5.000, 5.200, 5.300 casos. Ha oscilado en los últimos 7, 8 años ese número, más o menos. Lo que sí ha variado en los últimos 3 años, y eso es motivo de la pandemia, y eso ha sucedido en todo el mundo, y nosotros ya lo hemos notado en nuestras estadísticas, es que los casos nos han estado llegando en etapas más avanzadas. Esto tiene una razón médica, y es que durante la pandemia los seres humanos no pudieron o no quisieron irse a chequear, no había medios para chequearse, los hospitales estaban cerrados, y quizás el cáncer de mama, que pudo haberse diagnosticado en una etapa más temprana, está llegando a una etapa más tardía. Eso no es algo nacional, eso es algo internacional, mundial, lo que estamos viviendo, pero quizás eso es lo más relevante que yo pudiera mencionarte en relación a estadísticas. ¿Se podría decir, doctor, que el tipo de cáncer de mama es el más incidente? El cáncer de mama, el cáncer más frecuentemente diagnosticado en el mundo es el cáncer de mama. Nosotros tenemos esa misma estadística. El segundo más frecuentemente diagnosticado es próstata. Nosotros tenemos esa misma estadística. ¿Y en la población infantil cómo se está desarrollando? Gracias a Dios, y podemos decir que realmente gracias a Dios, el cáncer infantil es un cáncer poco frecuente. Claro, tiene mucho impacto, por su impacto social, hasta sentimental que provoca, pero es un cáncer menos frecuente y también, gracias a Dios, con índices mucho mayores de curación. Seguimos siempre insistiendo. El mes pasado fue hace 2 meses, perdón, fue el mes de recordación del cáncer infantil. Seguimos recordándole a las madres vigilar los signos importantes, pues
tanto en el cáncer infantil como en el cáncer en etapa adulta, mientras más temprano se diagnostique, más posibilidades tienen de curarse. Doctor, por eso ¿cuáles son esos el síntomas? diagnóstico temprano es muy importante. Mira, en los niños, aparición de moretones en la piel, cansancio, cambios en los valores de su hemograma. Todos esos son signos que deben poner a las madres en guardia y llevar a sus niños al pediatra más temprano. No obviar el hecho de que el niño le diga, o que en la escuela le digan que se está durmiendo mucho, que pierde la atención, y como te digo, morados en la piel, unos golpes que no hay ninguna explicación, cojera, dolor en las articulaciones. Todo eso son signos que no son sinónimos de cáncer, pero son datos sugestivos que debe hacer a una madre buscar ayuda. ¿En cuál edad más o menos se da ese tipo de situación, doctor? Usualmente el cáncer infantil ocurre desde el nacimiento hasta los 10, 12 años. O sea, no hay prototipo. Sí, no hay prototipo. Doctor, un tema que ha estado en la palestra pública es el caso del Colegio Médico Dominicano, su presidente, el doctor Zenén Cava, y sus 56 sociedades médicas, quienes han hecho en este año un sinónimo de manifestaciones con su lema "No más ARS, no más AFP". Quiero abordar el tema para no salirme de contexto acá a nivel oncológico, a nivel de los seguros. ¿Cómo es la situación? ¿Les cubren los seguros? ¿Cuáles no? ¿Cuál es la situación que presentan los pacientes? Porque tengo entendido que es una enfermedad muy costosa. Sí, claro. Yo veo el vaso medio lleno, no lo veo medio vacío. Yo creo que la calidad y la cantidad de pacientes oncológicos atendidos en los últimos 20 años ha sido gracias a la seguridad social, que hay que mejorarla, sí, hay espacio para la mejora, y yo creo que las demandas del colegio médico y las sociedades especializadas son unos vientos que se comenzaron a cosechar hace muchos años y que por desgracia las autoridades durante todos estos años no le prestaron atención, y ahora estamos cosechando esta tempestad. O sea, si se hubieran sentado con el colegio, con las sociedades hace 10, 15 años y hubieran seguido la ley, porque lo que dice el colegio médico es real, la ley se ha estado violando porque la ley de seguridad social te dice cómo se debe indexar los honorarios médicos, te dice que hay que cubrir, o sea, y lo que pasa es que no se había hecho. Y te reitero, si todo eso se hubiera hecho, si hubiera hecho una supervisión de las administradoras de riesgo de salud, las ARS, yo creo que el proceso que estamos viviendo ahora no hubiera sucedido. Yo no estoy de acuerdo que desaparezcan las ARS, porque si tú me dices que desaparezcan las ARS, yo te voy a pedir entonces, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, sin ARS, no es imposible. Con una sola ARS, los monopolios no son buenos. Entonces, yo creo que lo que hay que sentarse a buscarle soluciones, que las hay, Pero yo pienso que la lucha fue motivo de una desatención de las demandas durante muchos años. Y bueno, ya hoy oímos ya vientos de moderación, hay varias voces que están hablando, y aparentemente el acuerdo no está muy lejos, porque quienes están sufriendo son los pacientes. Así es. Siempre habrá, como te decía, espacio para la mejora. El cáncer es una enfermedad excesivamente cara, y para tú cubrir el cáncer y toda la otra enfermedad se necesita dinero. Nuestra seguridad social, nuestros sueldos, porque recuerden, señores, que el dinero de la seguridad social viene de unos impuestos que nos quitan, ¿entiendes? Y los sueldos de manera general en nuestro país son bajos. Entonces el dinero que entra a la seguridad social no es tan grande como en otros países que tú puedas comparar. O sea, tú no puedes comparar el grado de cobertura de la seguridad social
de un país como Inglaterra con la República Dominicana. Y es lamentable esto porque son dos seres humanos idénticos, pero lamentablemente la salud cuesta y el dinero hay que buscarlo de algún sitio. Un ejemplo, doctor. En caso de las pacientes que la diagnostican con cáncer de mama, ¿en cuánto oscila ese tratamiento, quimio, radioterapias y los demás medicamentos que...? Va a variar de paciente a paciente, no hay ningún paciente igual a otro, pero como tú muy bien preguntas, hay un promedio. El tratamiento de una paciente de cáncer de mama debe andar entre 3, 4 millones de pesos, el promedio, pero puede subir hasta 20, 25 millones de pesos dependiendo de cada paciente. Es mucho dinero. Sabemos. Pero hace 20 años, y yo he vivido todo el transcurso de cuando no había ley hasta cuando se instauró la ley hace 18, 19 años, y el cambio lo he notado, porque hace 25 años la cantidad de pacientes que nosotros recibíamos oncológicos era mucho menos que lo que recibimos hoy. Y la razón son dos. La razón es que las personas tienen más acceso a los servicios de salud por el carnet de seguro que tienen. Bueno, que los seguros deben mejorar, que las ARS deben tener más control, sí, pero la calidad de la salud del pueblo dominicano es mucho mejor porque hay ley de seguridad social. O sea, por eso yo no estoy de acuerdo con la campaña de que no ARS, cero ley. No, yo creo que la ley hay que sentarse a renovarla, a ver qué mejoras hay, que te reitero, te lo he dicho 2 o 3 veces en la entrevista, hay espacio para mejora. Y yo creo que en eso debemos. Pero lamentablemente no vemos un consenso. Y sí, exacto, la lucha de ellos se estuvieron reuniendo con el Consejo Nacional de Seguridad Social, la vicepresidenta como también, pero no llegaron a acuerdo. Yo estoy muy preocupado porque estamos en un punto ciego. Así es. Estamos en un punto que todo el mundo como que está trancado, sin un... Y bueno, lo que tenemos que venir, porque negocio, la palabra negocio deriva de eso, que tú me ofreces, que yo te doy, todo el mundo tiene que ser flexible, porque lo que me apena a mí es que quienes están sufriendo son los afiliados, son los asegurados. Doctor, aparte de esta vertiente sumamente importante que hemos tocado, hay un punto que tanto como los pacientes con cáncer y los familiares atraviesan, por así decir, un limbo, un estado a nivel psicológico por la enfermedad, porque sabemos que esto no es una enfermedad, por así decir, tan sencilla. Lo puedo decir porque lamentablemente tengo 2 tías que fallecieron por esa enfermedad. ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo podría usted definir el impacto de los familiares cuando sus allegados son diagnosticados con este tipo de enfermedad y si algunos también son tratados a nivel psicológico, porque es una enfermedad que marca para toda la vida? Todos los centros de oncología ponen atención en el aspecto psicológico de la enfermedad, tanto al paciente como a sus familiares. Claro, eso causa un gran impacto por muchísimas razones. La palabra cáncer todavía muchas personas tienen el significado de muerte. Eso causa mucha ansiedad, depresión, y se toman en cuenta todos esos aspectos. Muchas personas todavía tienen tabúes que el mismo médico los refiere a psicología, a psiquiatría, y no van, no quieren ir porque piensan que los psicólogos, los psiquiatras son para los locos, y en este caso no. En este caso es para mejorar la actitud con que se va a asumir esta enfermedad, como tú muy bien dices, a pacientes y a familiares. Pero es algo que todos los profesionales de la oncología, todos los centros de oncología públicos y privados lo toman mucho en cuenta. Doctor, para culminar la entrevista, me gustaría que usted le exhorte a la ciudadanía que esté en sintonía, cuáles son esos procedimientos que se pueden realizar para detectar esta enfermedad a tiempo. El problema es que no hay un procedimiento para detectar el cáncer, porque hay diferentes tipos de cáncer, como hemos tratado durante la entrevista: mama, próstata, colon, estómago, cérvico uterino, el de la matriz. Entonces, cada uno de esos cánceres
tiene su estudio especial. Lo que mi consejo, hacerse su chequeo de rutina. Las mujeres, insistir con la mamografía y la sonografía a partir de los 40 años, hacerla anualmente. Ponte eso como propósito. Hacerse su Papa Nicolau todavía sigue siendo un estudio de importancia. Los hombres, chequearse su próstata a partir de los 40 años, también anual, es algo que tiene que tomarse en cuenta. La primera prevención del cáncer, señores, es el diagnóstico temprano. Mientras más tardío se diagnostica la enfermedad, no solo es más difícil su cura, sino es más cara. Hay varias etapas. Si no es más cara, doctor, para la enfermedad. Hay varias etapas de la enfermedad. Más o menos cuáles, si es la etapa 1, en la 2, en la 3. ¿En cuál se podría dar un tratamiento que se le podría salvar la vida al paciente? Como yo te he dicho, mientras más temprano tú pescas una enfermedad, más posibilidades tienes de curarla. Definitivamente, temprano significa más posibilidades de vida. Muchísimas gracias, doctor, por abrirnos la puerta de su estudio aquí en el Instituto Oncológico del INCAR. Le exhortamos que continúe con nuestra programación. Gracias, doctor. Es momento de presentar nuestro invitado de este día. Señores, él es el director de compras y contrataciones del país, Carlos Pimentel, y le damos la bienvenida a este Matutino Su Mundo. Un placer tenerlo por aquí. Feliz Año Nuevo. El placer es mío, Gracias por la invitación. Un placer poder compartir con ustedes y con la teleaudiencia. Estamos para servirles siempre. Gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros. Decir que Carlos, además de ser ahora el director de contrataciones públicas, antes había sido director de participación ciudadana, o sea, es un hombre que viene ya bien fogueado del trabajo social, sobre todo, y que ahora está en esta posición. Carlos, precisamente ahora, a partir de la aprobación al vapor del tema de lo que son todo el tema de las fiducias y de las entregas de empresas del Estado al sector privado, se está hablando que parece que el tema de las contrataciones públicas es un tema muy cuestionado, porque parece que lo quieren dejar un poco de lado. Háblanos y cuéntanos qué supone ser director de contrataciones públicas, el tema de la transparencia, etc. Claro, con mucho gusto, pero debemos hacer dos precisiones de entrada. El proyecto de ley de fideicomiso está en el Congreso desde marzo. Quiere decir que no estamos hablando de una aprobación al vapor. Desde marzo está primero en el Senado y después en la Cámara de Diputados. Estamos hablando de un proyecto que tiene 7, 8 meses discutiéndose en el Congreso. Lo segundo es que hablamos de un proyecto de ley de fideicomisos públicos. En el proyecto de ley de fideicomisos públicos no hay entrega ni transferencia de ningún título, ningún valor, ningún bien al sector privado. Por eso es importante diferenciar lo que es un fideicomiso público, lo que es un fideicomiso privado y lo que es un fideicomiso mixto. En este caso, hablamos de una ley que es para regular los fideicomisos públicos. No hay transferencia de nada, no hay privatización de nada en el marco de esa ley y esa normativa. Hay que señalar también que un proyecto de ley de esta naturaleza viene a regular un instrumento jurídico, financiero, que se viene desarrollando en la República Dominicana desde el 2011, porque la ley de mercado hipotecario y fideicomiso que se aprueba en el 2011, posteriormente su reglamento de aplicación del 2012, que es donde define lo que es un fideicomiso público, y de ahí en adelante se han constituido y desarrollado varios fideicomisos públicos con distintas características, pero sobre la base de un vacío normativo. Y de ahí la necesidad, y yo creo que eso no está en discusión, la necesidad de regular los fideicomisos públicos. Todo el mundo está de acuerdo con eso. Se ha elaborado ese proyecto de ley que estaba en el debate público, sobre el cual hay algunos aspectos que se han estado discutiendo, y el de contrataciones públicas es uno. Con relación a eso hay que indicar que lo que está planteado en el proyecto no es distinto o diferente lo que está pasando hoy en esta gestión, en la práctica, con relación a los fideicomisos. Por ejemplo, RD Vial, que es uno de los fideicomisos más antiguos. RD Vial está en el marco del cumplimiento de las disposiciones del sistema de contratación de la República Dominicana y transa en el portal RD Vial. Parquéate RD también está sobre la base de las disposiciones de la ley. Todos los fideicomisos públicos están cumpliendo con las disposiciones, los principios de la ley de compra y contrataciones. Y voy a explicar por qué los principios.
pero están cumpliendo con las disposiciones de la ley sobre la base de la voluntad de esta gestión. De las primeras consultas que tuve cuando asumí la función era si los fideicomisos públicos estaban regulados por la ley de compras y contrataciones. Y todas nuestras opiniones, como criterio de la dirección y como criterio personal, toda entidad o instrumento jurídico, financiero, que administre fondos públicos, tiene que estar regulado por el sistema de administración pública y financiera, incluyendo la ley de compra. Y eso, que el país llega al debate tarde de los fideicomisos. Porque de lo que teníamos que estar hablando hoy, no de los fideicomisos, tenemos que estar hablando ahora de los patrimonios autónomos y dentro de ellos los fondos de inversiones y los fideicomisos. Pero llegaremos a esa discusión también. Entonces, ¿qué plantea el proyecto de ley? Que los fideicomisos estarían regulados por los principios de la ley. Mira, para mí, y por eso es bueno el debate, si se quedan los principios, o como parece ser que en la Cámara de Diputados hay una pequeña modificación que establece que, de acuerdo a lo que establece la ley, para mí no hay diferencia. Que diga los principios, que diga la ley, a mí me queda muy claro que el órgano rector que va a regular las contrataciones de los fideicomisos públicos va a ser la Dirección General de Contrataciones, que tendrá que aprobar su reglamento. ¿Por qué se puso en el proyecto de los principios? ¿Cuál fue la reflexión? ¿Cuál fue el espíritu de poner los principios? Que la ley en todos sus articulados, todos sus procedimientos, todas sus disposiciones, no aplica igual para un ente de la administración, como es un ministerio, una dirección, un ayuntamiento, un hospital, que a un instrumento jurídico financiero como el fideicomiso. Y yo creo que ahí está la clave de la discusión. Yo he escuchado opiniones de gente hablando de los fideicomisos que habla de eso como si fuera una institución, como si fuera un ministerio, una dirección. Eso muestra un desconocimiento del sector financiero, muestra un desconocimiento de lo que es un instrumento jurídico de esa naturaleza. Entonces, por eso los principios. ¿Cuáles son los principios? Que esos son los mismos principios que enmarcan el sistema de contrataciones. Transparencia y publicidad. ¿Qué quiere decir eso? Que todo proceso de adquisición de un fideicomiso es público, para que todo el mundo lo vea y todo el mundo presente oferta. Claro. Van a recibir ofertas. Va a haber y se garantiza el principio de participación. Teniendo el principio de participación, se garantiza el principio de competencia y en igualdad de condiciones. ¿Por qué un reglamento para cada fideicomiso? Porque no hay dos fideicomisos igual, pero sí hay 22 ministerios iguales. Los ministerios están organizados todo igual. Hay un ministro, hay viceministro, hay directores, pero un fideicomiso no. Su naturaleza es totalmente distinta. Pero es un reglamento en base a los principios que sería aprobado por la Dirección de Compra y Contrataciones. Pero de verdad, si esa es la discusión y pueden poner que estará regulado por la ley 340, bueno, pues igual, terminó la discusión, pero para los fines, para mí es lo mismo y queda muy claro que será regulado por la Dirección General de Contrataciones como órgano rector de las contrataciones. Parece, Carlos, que hay una confusión o no se educó bien a la población en el plano de a qué nos abocábamos como país en ese sentido. Y una confusión es, por ejemplo, a diferencia del fideicomiso privado que te entregan, digamos, una empresa que no está funcionando bien porque le falta inyección de fondos y de momento alguien privado dice, nosotros tenemos los cuartos, vamos a meter. Ahora, en el caso de los públicos, es que ya el Estado está entregando algo que está funcionando, que está dejando ganancias y que es responsabilidad del Estado administrar eso porque para eso se le dio el poder soberano a esa persona y que finalmente, donde veo la última confusión es que las deudas en las que incurra el fideicomisante, como dicen ustedes en esos términos, se le carga al país, al Estado. Mira, la verdad, ahí es donde yo veo que está. Mira, la verdad es que hay desconocimiento y no podemos pedir que seamos expertos en fondos y patrimonios autónomos, porque no lo somos. Yo mismo no puedo decir que soy un experto en fideicomiso. Yo puedo dar una pincelada, pero soy experto en eso. Y hasta en eso hay que respetarse. Por eso yo me quedo en el marco del proyecto de ley y lo que tiene que ver con contrataciones públicas. Porque yo no tengo conocimiento de finanzas ni de administración de inversiones. Yo no sé de eso. Tal vez por eso estudié Derecho. Es que los abogados no están muy cerca de los números. Hay desconocimiento, pero también hay manipulación. Hay manipulación intencionada. Y hay intereses.
como en todas las discusiones públicas, hay intereses. Lo bueno es que el debate, independientemente de los intereses, que sea sobre la base de bases veraces. Porque cuando hay mentiras, cuando se miente aviesamente, entonces el debate no ayuda a la democracia. Todo lo contrario, ayuda a generar desconfianza entre los actores que deben construir consenso para echar adelante una nación. Mira, con relación al tema del endeudamiento, el proyecto de ley, como es normal, establece que lo vinculado a endeudamiento, excepciones, empréstitos, tiene que ser aprobado por el Congreso, como todo endeudamiento. Eso es lo que establece la Constitución de la República. Entonces tiene que ir al Congreso. Y además hay que decir que un fideicomiso que nace público no tiene forma de convertirse en un fideicomiso privado. Y tenemos que recalcar y repetir, no hay transferencia de bienes, de patrimonio a particulares, porque es el Estado que lo administra. Es el propio Estado que lo administra, no hay transferencia a nadie. Y el fideicomiso público siempre va a ser público. Ahora hay que decir que hay proyectos de impacto social y económico que tú necesitas quien invierta. Y yo pongo el ejemplo para mí más claro de un proyecto de impacto social trascendental, que su surgimiento fue un fideicomiso. Y lo voy a decir porque a veces se dice que los fideicomisos fracasaron. Incluso sacaron una noticia falsa de que Lula eliminó 10 fideicomisos. Mentira, eso no es cierto. Por eso hay que verificar la información. Porque entre la manipulación, los fake news que le llaman a eso, sí, los fake news. Eso circula mucho, eso es mentira. Entonces, ciertamente hay fideicomisos que han fracasado. ¿Cómo han fracasado empresas públicas? Aquí no hubo un proceso de entrega de la empresa pública, hay un proceso de privatización. Que por cierto, quienes dirigieron ese proceso de privatización, hoy son opuestos a la privatización. Yo leía un artículo en Acento del buen amigo Tony Isa, el opuesto a los fideicomisos y a la privatización, pero él dirigió el proceso de privatización de aquí del país. Entonces yo digo, bueno, pero hay que tener un mínimo de recordar, de memoria, vamos a poner de memoria, ¿verdad? Pero una memoria reciente, porque no estamos hablando de la historia recogida por Roberto Casado, Moyapón. Estamos hablando de la historia reciente. Quizás están arrepentidos de haberlo hecho. Bueno, se le olvidó. Eso habría que preguntarle. Pero me refería a un proyecto de impacto trascendental social que surge de un fideicomiso, y es Cancún. Cancún surge de un fideicomiso. Su desarrollo es un fideicomiso. Y está ahí Cancún. Y probablemente otros fideicomisos no han tenido éxito. Pero eso pasa en la empresa privada, en la empresa pública. Hay proyectos que se agotan, hay proyectos que no llegan a desarrollarse. Pero tenemos que apostar como nación a construir figuras que permitan aportar el desarrollo. Y sobre todo cuando estamos hablando de impactos que pudieran ser trascendentales. Claro, yo veo importante que cuidemos que el utilizar esta figura esté rodeada de todas las garantías de que ese patrimonio permanecerá y será del Estado siempre. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero yo me puse a leer el proyecto de ley de fideicomiso y miren todo lo que tiene. El primer mecanismo de control del fideicomiso es que es creado por decreto. No es que todo el mundo crea un decreto, no es que todo el mundo crea un fideicomiso por decreto. Segundo, el primer nivel de control de un fideicomiso es la propia fiduciaria, que quien conoce un chin, así como yo, un chin del sector financiero, sabe las regulaciones que tiene la fiduciaria y cómo se convierte en un ente de control. Yo conozco gente que se dedica a la inversión y anda buscando tratar de invertir donde hay fideicomiso porque le da más seguridad. Dije, mira, yo prefiero comprar un apartamento en plano si es de un fideicomiso. Me da más confianza que si es de una empresa. Yo he escuchado eso. Pues yo estoy aprendiendo sobre este tema, ahora que está en la discusión. Pero los fideicomisos públicos, como está en el proyecto de ley, oye, regulado por la Contraloría General de la República como ente de control interno, regulado por la Cámara de Cuentas como ente de control externo, regulado por el control social, o sea, la ciudadanía, el periodismo. ¿Por qué? Porque toda la información de los fideicomisos es pública. Y tiene que ser pública, son fondos públicos.
tiene regulación legislativa, de fiscalización, que es el rol del Congreso. O sea, los 4 niveles constitucionales de control, el Sistema Nacional de Control y Auditoría, se configuran para los fideicomisos. Y además de eso, la Superintendencia de Bancos, que algunos expertos dicen, mira, pero los fideicomisos con la regulación solo de la Superintendencia de Bancos hubiera sido suficiente. Y además, en el caso de algunos fideicomisos con algunas características que tengan emisiones, tendría la regulación de la Superintendencia de Valores. O sea, lo que está en el proyecto de ley me parece a mí que tiene suficiente regulación. Un proyecto de ley que es un proyecto de ley marco. Hay 2 modalidades de acuerdo a la técnica legislativa. Tú puedes tener un proyecto marco o puedes tener un proyecto de ley casi reglamentario. Este es marco y tiene que ser marco, porque yo no me imagino cómo tener un proyecto de ley que sea tan reglamentario que vea todas las aristas y pueda tener disposiciones para todo. Yo no me lo imagino. Supuestamente cambiaron algunos artículos dentro de este proyecto de ley. De ahí ve que viene la denuncia por parte de la Fuerza del Pueblo y del PLD. Sí, mira, pero el proyecto va al Congreso a eso. ¿Es a eso que va al Congreso? Sí, pero se supone que se tienen que poner los congresistas de acuerdo de los 3 partidos políticos, no que después se pongan de acuerdo y que después Bueno, cambien. Lo que pasa en el Congreso es que funciona la democracia. Y en la democracia se discute un proyecto de ley, va a comisión, hay informe favorable y llega un momento que se vota. Y cada quien vota por lo que entienda. En este caso hubo una votación y se aprobó en primera lectura en la Cámara de Diputados, como ya se había aprobado en el Senado de la República. Y cada quien tiene el derecho de votar por lo que entienda. Eso es lo que ha sucedido ahí. Esa es la democracia. Va el proyecto al Congreso a discutirse, a mejorarse. Es más, todo este debate es insumo para que los legisladores, que son al final quien tendrán la última palabra, pues pongan, quiten, mejoren el proyecto de ley. Por eso yo decía, los aspectos donde hay más discusión, si es los principios de la ley, por mi parte pueden poner A o B y me siento satisfecho. Si con relación a la deuda se entiende que hay que poner una coletilla que diga y debe ser aprobada por el Congreso, no entiendo que hay que ponerla, porque es claro que toda deuda pública tiene que ser aprobada por el Congreso, pero si nos sentimos bien que lo diga en la ley, que lo ponemos también. Para eso son los debates. Claro, los debates de quienes tenemos la intención de aportar para mejorar, pero no para aprovechar cada detalle para una agenda mediática politiquera. Digo politiquera porque no es política. Politiquera, entonces eso no, pero después todo lo que sea para aportar para mejorar, bueno, perfecto, todo es perfectible. Pimentel, quiero aprovechar tu visita aquí en el programa para que arrojes algunas luces de algunas informaciones que han pasado en el país. Tú sabes que uno de los segmentos importantes del gobierno, en este caso del presidente Luis Abinader, es llevar la transparencia, como usted lo acaba de decir. Sin embargo, algunas instituciones han sido muy cuestionadas. Por ejemplo, recientemente, compras y contrataciones, que es la entidad que usted dirige, pues encontró irregularidades en la Oficina Nacional de Estadísticas recientemente, supuestamente las compras de tabletas que fueron usadas recientemente en el censo y según las informaciones, ellos obtuvieron la oferta más costosa. Pero también, por ejemplo, tenemos anteriormente las irregularidades en compras y en las pinturas que realizó PROPEP mediante un programa que se iba a llevar a cabo ahora en Navidad. Supuestamente era de urgencia, 155 millones. Y nos gustaría saber, según la investigación, ¿verdad?, que ustedes llevaron a cabo, las denuncias, ¿qué ha pasado? Igual también denunciaron que había irregularidades en la gestión de Fulcar cuando fue ministro de Educación. ¿Qué ha pasado con estos 3 casos y cuál es el seguimiento que usted le ha dado? Mira, lo primero que debo señalar es que es un compromiso que asumimos desde que asumimos la función, es que mientras estemos en esa dirección no va a haber silencio administrativo nunca. O sea, nosotros siempre vamos a tomar decisiones de todos los casos que nos apoderen o que nosotros no apoderemos de oficio, siempre. Y eso hemos hecho hasta ahora, incluyendo el hecho de haber limpiado los archivos de más de 250 casos que encontramos pendientes en la Dirección General de Contrataciones.
porque sí había silencio administrativo, porque no se tomaba decisiones, o se tomaban decisiones, diría yo, de cosas irrelevantes. Mira, esos casos están ahí, están decididos, lo que tú señalas, están decididos en el ámbito administrativo. En el caso de la Oficina Nacional de Estadística, la decisión se toma no por la denuncia que presentó en un momento el señor Vinicito Castillo, no, porque esa denuncia no tenía méritos, porque esa denuncia no tenía fundamento, y por eso la declaramos inadmisible, esa denuncia que él se refería. Pero 3 proveedores que participaron en el proceso utilizaron las vías recursivas que establece la ley, impugnaron y posterior a eso interpusieron recursos jerárquicos. De esos 3 recursos, hubo uno que no tenía méritos y hay 2 de esos recursos que sí tenían méritos. No vinculado al tema del valor de la adquisición de las tabletas. Y eso hay que decirlo. Porque en ese momento la configuración del pliego de condiciones priorizaba la calidad de los equipos que se iban a adquirir. Ellos aplicaron en un ejercicio muy válido lo que se conoce valor por dinero. Incluso es el principio que tenemos que desarrollar en las contrataciones en la República Dominicana. El Estado no está obligado a comprar lo más barato. El Estado no está obligado a comprar lo más barato. El Estado tiene que comprar, primero, lo que necesita. Segundo, de la calidad que lo quiera. Decir, yo lo quiero de esta calidad. Y segundo, y tercero, al mejor precio. O al precio más justo. El mejor precio y el precio más justo y de la calidad no es lo más barato. Entonces ellos aplicaron el pliego de condiciones unos criterios que establecían un acercamiento a esos criterios de valor por dinero. Pero cometieron un error de tipo administrativo en la etapa de evaluación de las ofertas. ¿Qué ellos hicieron en la etapa de evaluación de las ofertas? A lo mejor por buena voluntad. Ellos dieron una puntuación a 2 elementos. Ellos vieron un forro que protegía las tabletas y ellos hicieron unas pruebas para que las tabletas sean a prueba de agua. Y quienes pasaron eso fueron adjudicados. ¿Dónde estuvo el problema? Que esos 2 criterios no estaban en el pliego de condiciones. Entonces tú no puedes evaluar ninguna oferta con criterios que no estén en el pliego de condiciones, porque el pliego de condiciones es la base de la contratación. Independientemente de que tú lo hiciste porque, mira, ese foro me gusta, vamos a ponerle... No está en el pliego. ¿Por qué? Porque las contrataciones tienen que garantizar la igualdad de los proveedores que ofertan. Entonces probablemente otros proveedores dicen, pues si tú quieres un foro de eso, yo te lo hubiera ofertado también y tú me lo hubieras tenido que evaluar. Eso fue lo que sucedió, entre otros aspectos vinculados. Bajo ninguna circunstancia puedo decir que encontré, que vi indicios de otra naturaleza que sugiera actuaciones de otro tipo. Si hubiera surgido, pues también lo hubiera tratado y lo hubiera abordado. Bueno, el caso del Ministerio de Educación es un caso conocido. Hubo suspensión de varios lotes, de los procesos de tableta también. Hubo suspensión o decisión importante con relación a la contratación de los libros digitales y otros procesos. ¿No hay sanción ahí? ¿No habría sanción? Mira, ahí hubo suspensión de los procesos. En el caso de la tableta se recomendó sanciones. Porque lamentablemente, hay que decirlo, quienes aprobaron la ley de compras y contrataciones en el 2006, entiéndase el Partido de la Liberación Dominicana, de manera muy particular en el gobierno de Leonel Fernández, que aprueban la ley de compras y contrataciones, a los 6 meses la modificaron en ese mismo gobierno. Y la modificación que le hicieron a la ley fue precisamente para extirpar el sistema de consecuencias. Entonces tenemos una ley que su sistema de consecuencias es muy endeble, es muy débil, es la verdad. ¿Qué es corrupción eso? Se supone si pasa ese tipo de compras
así, que no son transparentes, digo yo. Bueno, No en se ese le- caso, por lo menos en lo que está en el ámbito de competencia de la Dirección de Contrataciones, se procedió a la suspensión de los procesos a través de resoluciones. Hay recomendaciones con relación a esto, igual con el tema de los libros de texto digital. Y el Ministerio Público está en toda la facultad de investigar y de profundizar, igual como la Cámara de Cuentas, que debe auditar. Incluso yo creo que un paso importante es el proceso de auditar lo que ha sido el 4% para la educación, desde que se aprobó hasta ahora. Eso es una necesidad, debe ser un clamor, sobre todo desde nuestro rol de ciudadanos, quienes tuvimos de amarillo en las calles por el 4%. Tenemos ahora que tratar de establecer todos los controles que sean necesarios. Y digo la necesidad de auditar lo que ha sido la inversión del 4% por varias cuestiones, y de manera muy particular lo que sucedió aquí en la era del PLD, de manera muy particular en los últimos 8 años con relación a las escuelas. Eso fue un dispendio grande, un dispendio, eso fue una piñata del hurto de lo público. O sea, tú decir que 400 escuelas se encontraron inconclusas con distintas irregularidades contractuales, o tú decir que habían adjudicaciones de más de 60 contratistas sin solar donde construir, y la piñata fue desde la compra de los solares hasta la construcción de las escuelas, una verdadera piñata con los recursos públicos. Y eso tiene que tener niveles de conclusiones, para llamar así, conclusiones de investigaciones. Y el Ministerio Público tiene esas competencias y tiene esas responsabilidades. El camino que conduce a la investigación está claro, muy claro. Están identificadas las obras, cuáles fueron, cuál fue el modo operante. Y también hay que decir que muchas veces vemos el tema de corrupción solamente hacia lo público. La corrupción hacia lo privado. Los empresarios. Ahí hay cantidad de proveedores que recibieron su 20% y no han puesto, yo iba a decir un blog, no han pisado el terreno. Entonces, también la integridad genera una mirada hacia lo público, hacia lo privado, los contubernios. En las lecciones básicas de investigación anticorrupción hay dos cosas que son principios fundamentales. Uno es siempre seguir el dinero. Tú sigues el dinero y tú llegas a concluir casos. Y lo otro también que es muy importante es la evaluación de todos esos procesos sobre la base de la legalidad, teniendo en cuenta que donde hay un corrupto hay un corruptor. Sí. Siempre. PROPEP, para finalizar mi pregunta. Mira, PROPEP, tú sabes que nosotros emitimos un informe con PROPEP donde confirmamos que en ese proceso hubo colusión. Colusión es cuando participa en un proceso de contrataciones los mismos accionistas a través de distintas razones sociales. Y entre otros elementos también, y esperemos que con relación a ese tema también de nuestra parte nosotros hemos concluido un informe muy acabado, que es público, lo pueden ver, lo pueden analizar, donde hay esas conclusiones. También en el informe es muy claro que el uso de la urgencia en ese momento no fue el método más indicado para ese proceso de contratación. La excepción de la urgencia tuvo muchas debilidades, entre otros aspectos que están en el informe, que tal vez... Mira, no lo sé si el Ministerio Público lo tiene, ese caso, porque no tengo ni tengo por qué saber todo lo que tiene el Ministerio Público, pero el Ministerio Público tiene mucho que investigar. Doctor, todas esas irregularidades que usted denuncia de la pasada administración y de esta, ¿es que lo lleva a usted a decir que hay que reformar esa ley de contrataciones y compras y contrataciones? Sí, son varias razones.
yo recuerdo que donde se empezó a hablar en el país de la necesidad de reforma de la ley de compras, ustedes recordarán aquel informe vinculado a Punta Catalina, que hubo una comisión que se creó. Esa comisión generó un conjunto de recomendaciones que desnudó la ley de compras y contrataciones. Y uno de los aspectos era precisamente ese, que en el 2006, después que se aprobó una ley con consecuencias, la extirparon, pusieron una ley, dicen, sin diente. Parece que se prepararon para la zafra de hurto que pensaron. Y después de ahí, pues se ha ido generando un sinnúmero de razones por lo cual modificar la ley. Y hay 3 elementos fundamentales de por qué es necesario la modificación integral de la ley y por qué hay un proyecto de ley en el Senado, en la Comisión de Hacienda del Senado. ¿Hay un proyecto de ley para modificarla? Sí, correcto. Okay. Está en el Senado, en la Comisión de Hacienda. Finalizando el año pasado, tuvimos la oportunidad de tener una reunión con los senadores de esa comisión y conversar sobre el proyecto de ley. Son varias razones. Mira, la primera, fortalecer los mecanismos de transparencia y de control y sistema de consecuencias de la ley de compras. Pero al mismo tiempo generando una normativa que tenga un justo equilibrio entre transparencia, control y eficiencia. Porque la verdad es que para que el Estado funcione, sus instituciones tienen que comprar. El Estado no funciona si no hay compra. Tienen que comprar bienes, servicios y obras. Entonces tenemos que tener una ley que tenga toda la transparencia, los controles, pero que permita la eficiencia en cuanto a las contrataciones. Y el tercer elemento es el más importante, que mi aspiración es que en algún momento se convierta en la conversación pública en relación a las contrataciones. Y es cómo las contrataciones públicas son y pudieran convertirse en el motor para el desarrollo, para dinamizar la economía y para generar empleo. En cualquier país desarrollado, cuando hablamos de contrataciones públicas, no hablamos de una agenda de anticorrupción, hablamos de una agenda de desarrollo. Lo que pasa es que en la República Dominicana, por razones obvias, luego de 20 años de depredar el erario público y el presupuesto público a través de las contrataciones, pues todavía estamos en ese eje, las contrataciones con una mirada anticorrupción. Que tenemos que tenerla, tenemos que seguir teniendo, no la podemos descuidar, pero tenemos que empezar a mirar las contrataciones como un eje de desarrollo. ¿Por qué? Varias razones. 32% del presupuesto general de la nación está destinado para la adquisición de bienes, servicios y obras. Eso es mucho dinero. 32% del presupuesto está destinado a eso. Pero hay políticas que hay que desarrollar. Por ejemplo, actualmente la ley dice que 20% de los procesos de compra de las instituciones tienen que ser dirigidos a las MIPYMES. El 98% de la estructura económica del país son MIPYMES. En el proyecto de ley estamos planteando que sea un 30%. Pero el año pasado cerramos un 42% de los procesos de contratación fueron dirigidos a MIPYMES. Y además, otras políticas, el desarrollo de las MIPYMES industriales. Tenemos un decreto que dice, mira, tenemos que dirigir procesos a las MIPYMES industriales, porque las MIPYMES industriales generan empleo. Y si generan empleo, contribuyen al bienestar de los dominicanos y las dominicanas. Es tener una visión de la contratación desde la perspectiva de derecho, de la perspectiva de calidad de vida. Sin olvidar la otra perspectiva de los controles y la transparencia. Tenemos que tenerla. Y también una mirada de las contrataciones desde la perspectiva de la inversión pública, que es el motor de la economía. Entonces, esa conversación en el país es tímida todavía. Porque tenemos toda una historia, tenemos todo un antecedente, porque el tema de corrupción también genera titulares, genera morbo, genera rating. Pero nosotros estamos ahora, vamos a aprobar una política de compras verdes, compras sostenibles. O sea, el Estado tiene que comprar de calidad. Y así, otras dimensiones vinculadas a las contrataciones que hemos incluido en el proyecto de ley, la posibilidad de contratar emprendimientos, contratar soluciones, nuevas modalidades de contratación como la subasta, como la licitación abreviada que hemos incluido, entre otros aspectos. La verdad es que el proyecto de ley sería una reforma integral, técnicamente es un buen proyecto,
tiene consenso técnico porque hemos consultado ampliamente a todos los actores que intervienen en el sistema. Políticamente creo que todos los actores están claros de la importancia de modificar la ley. Ahora toca que agote esa etapa congresual y que podamos tener una nueva ley de compra y contrataciones que es necesario. Y además que permita recoger todas las normativas, toda esa dispersión que existe. Carlos, mira, definitivamente en cualquier proyecto de ley, cuando hay varios partidos, tú mismo decías, hay intereses, y es obvio. Y lo que ayer fue una posición de un partido cuando estaba en el poder, hoy va a ser otra, y eso se entiende. Ahora bien, en la ley de fideicomiso, por ejemplo, me llama la atención, no debiera ser una ley orgánica, teniendo, digamos, la mayoría. Bueno, es muy sencillo. Vamos a ver qué regula la ley de fideicomiso. Vamos a hacer como una clase a un niño. ¿Qué regula la ley de fideicomiso? Regula el funcionamiento, estructuración y organización de los fideicomisos. Donde en la Constitución de la República establece que la regulación de un instrumento de esa naturaleza lo convierte en una ley orgánica. Lo que yo recuerdo, sin ser constitucionalista, es que la Constitución establece, cuando se habla de inversión pública, cuando se habla de aspectos vinculados a la actividad monetaria, financiera, la convierte en ley orgánica, entre otros aspectos. Pero de verdad que yo cuando oí ese argumento, porque cuando se acabaron los argumentos, entonces empezó la discusión si es orgánica o no es orgánica. Sí. Una discusión jurídica de los constitucionalistas. Yo, desde mi humilde opinión, yo no le veo asidero a esa discusión, porque no está regulado nada, no regula expresamente, tácitamente, como objeto de regulación, no regula ninguno de los aspectos que la ley establece para que la ley sea orgánica o sea ordinaria. Lo que vemos ahí, por ejemplo, que parece que el presidente perdió la objetividad cuando él planteó que él estaba interesado en que esa ley sí tenía que pasar, y con el precedente que tenemos, digamos, de una... La ley de dominio público, sí, de extensión de dominio que público. Son imposiciones, y en el caso, por ejemplo, de este presidente, que todos sabemos que subió con unos compromisos muy grandes con el empresariado, porque él es un empresario, y hemos asistido hoy a lo que hemos llamado un gobierno de la popicracia, de los popísimos. Es para beneficiar a los grupos empresariales de su entorno. Eso es lo que la gente ha visto. Sí, no, y además es una narrativa que se ha tratado de sembrar, sobre todo los actores que andan en el mar político y politiquero, obviamente. Por eso yo decía desde el principio que cuando hablamos de la ley de fideicomiso público, no tiene que ver nada con transferencia de bienes, no tiene que ver nada con la transferencia de patrimonio. Es todo lo contrario. Yo pienso que hay algunos hechos en esta gestión que envían un mensaje vinculado más que a la transferencia de recursos al sector privado que recuperación de recursos que estaban en manos de privados. Y vamos a ver, ¿qué se ha transferido al sector privado en este gobierno? Uno, mencióname. ¿Qué se ha transferido? Uno, mencióname. No, es que ha habido una oposición constante. No, pero uno, mencióname uno que ha transferido. No hay uno. Ahora yo le puedo decir, Refidonza, por ejemplo, ¿qué hizo el Estado? La compró. El Estado 100% de Refidonza. ¿O no es así? Sí. Punta Catalina era un activo. Punta Catalina no sabe lo que era. Punta Catalina era un activo de la CDE. Hay un proyecto de ley ahí que le hace una empresa pública. Una empresa pública, Catalina. Claro, pero hay que reconocer que este país, la posición de la oposición ha sido tan constante que este gobierno ha reculado en muchísimas cosas. O sea, si lo dejamos tranquilo, ya hoy nos habían metido 5 por día hace tiempo. Mire, yo creo que la capacidad de tú repensar, de tú escuchar, de tú dar asidero, argumentos, a posiciones que tú no viste, eso no está mal. Esa es la democracia. Eso es, como dicen, poner el oído en el pueblo. Tú pones el oído en el pueblo. Y si en algún momento tú tienes la intención de algo que tú estás convencido, y ese pueblo a quien tú te debes te está diciendo que no, y tú tienes la capacidad de echar para atrás, yo creo que eso es loable, porque eso es lo que no habíamos visto. Lo que habíamos visto era, ¿cómo que decían? Un soldo. Y un mudo. Soldo y mudo.
Entonces yo creo que eso es loable y eso es parte de la construcción del juego democrático. Y así hay otras acciones. Por ejemplo, hay otros mitos. Yo le voy a decir porque esto está lleno de mitos. Y muchas veces, a veces los repetimos, porque lo grave es que lo digan en la calle, pero que se repita. Bueno, si se repite con la intención de sembrarlo, bueno, es una perversión. Ahora que se repita sin digerirlo, porque hay gente que habla sin digerir lo que escucha. Y yo voy a poner este ejemplo, que se habla del fideicomiso de la policía. ¿Verdad? Lorena, ¿lo ha escuchado el fideicomiso de la policía? Sí, claro. El fideicomiso de la policía no es un fideicomiso público. Es un fideicomiso privado. No hay transferencia de nada. ¿Cómo surge el fideicomiso de la policía? Se toca la puerta del sector empresarial, queremos que nos apoyen con la reforma policial. ¿Cómo ustedes pueden apoyar? Estamos dispuestos a apoyar. Lo único es que nosotros no vamos a transferir nada a la policía de recursos. Nosotros lo vamos a administrar nosotros mismos. Nosotros vamos a hacer un fideicomiso de lo que nosotros vamos a aportar y la policía que nos diga los requerimientos y nosotros vamos a decir en qué lo vamos a ayudar. Ellas lo van a equipar. La policía va a decir, necesitamos motores, camionetas, destacamentos, y ellos en el fideicomiso van a decir, no, mira, los destacamentos no, los motores sí te lo aprobamos. Pero ellos con su dinero, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Decirle que no. Que los empresarios organicen un fideicomiso para la policía, para tener recursos, para ellos aportar en lo que ellos entienden a la policía. Pero es negocio, no es gratis tampoco. O sea, es negocio. Porque tú lo presentas como que están los empresarios desprendiéndose para entregarlo. Es negocio. No, yo lo presento, yo lo que lo presento es que no hay una transferencia de recursos y para dejar muy claro la diferencia entre lo que es un fideicomiso público y un fideicomiso privado. Porque la ignorancia y a veces los intereses partidarios nos lleva a meternos en unos caminos de análisis y de reflexión que no son sobre la base de la verdad. O sea, ese fideicomiso no tiene regulación, ni tiene que tenerla pública. Pues son de ellos, que ellos lo hagan como ellos entiendan. Y además yo creo que algo muy importante, y sobre todo quienes no tienen posiciones ideológicas, usted puede estar de acuerdo o no con un asunto, usted puede estar de acuerdo o no con la participación del sector privado en relación con lo público, o con la alianza público-privada, o con la APP, o con la regulación, pero la verdad es que este país se construye con la participación de todos los actores. Y a mí a veces lo que más me llama la atención es quienes no tienen una posición ideológica definida y clara, asumen un discurso de papagayo, un discurso de repetición. Pero para mí, la colaboración público-privada sobre la base de reglas claras, con un Estado fuerte, regulador, yo personalmente no la puedo satanizar. No. Ahora, si nosotros vemos la experiencia de lo que sucedió en la era del PLD, eso no puede dar miedo. No puede dar miedo porque se entregó el patrimonio público. Se entregó. O sea, lo que fue desde todo ese proceso de privatización de las empresas públicas. Entonces, es importante establecer cuáles son esas diferencias entre un fideicomiso público y un fideicomiso privado, cuando hay transferencia, cuando no hay transferencia. En lo público no hay transferencia de nada. Y si lo hubiera, tiene que ir al Congreso. ¿Cómo establece la Constitución? Pimentel, por ejemplo, Marino inicialmente dijo, y es así, usted viene de Participación Ciudadana, totalmente independiente, ¿verdad?, de lo que es la parte política. ¿Cómo ha sido para usted, por ejemplo, romper tal vez con algunas modalidades que ya estaban acostumbradas aquí en el Estado? Y entre nos, usted sabe, entre nos, un compañerito, por ejemplo, no lo ha llamado y le ha dicho, no, debe de ser tal cosa, o haga tal cosa, o ayúdame aquí, o tápeme aquí. No se ha encontrado sí, mira, con esa la situación. verdad es que ha sido una experiencia muy interesante ya la función pública. Hay cosas que en principio te chocan. Yo recuerdo los primeros días cuando tenía que firmar una cantidad de documentos inmensos. Dios mío, y toda esta cosa, toda esta burocracia de la administración, eso te choca.
te choca los tiempos de la administración, los tiempos son más lentos. Nosotros venimos de una cultura de más resultados, pero la administración tiene su ritmo. Por más que tú quieras acelerar, la administración tiene su ritmo. Mira, yo no he recibido llamadas ni presión con sinceridad, Pimentel. Sí, de nadie. Y mire, yo creo que no se atreven. Yo creo que no se atreven. Y esos poderosos, yo creo que no se atreven. Proveedores poderosos no, existen. No. Yo no he tenido así que como llamada. ¿Amenaza? No, tampoco he recibido amenaza de ningún tipo. Yo estoy muy claro, porque yo ahí dice la ley. Lo que yo le puedo hacer una anécdota. Por ejemplo, los primeros días yo pido un cruce de la base de datos de los funcionarios electos, de los funcionarios designados con el registro de proveedores. Ahí fue que empezamos a utilizar un chin ciencia de los datos. Y le digo al sistema, mira, sácame los accionistas de los proveedores del Estado, crúzamelo con todos los funcionarios electos, presidentes, senadores, diputados, alcaldes, regidores, y todos los ministros, viceministros, crúzamelo y dime cuáles son proveedores del Estado. Y me trae una lista, mira, todos estos son proveedores del Estado. Y después le digo, de todos esos son proveedores del Estado, ¿cuáles tienen más de 10% en acciones? Y entonces el sistema me dice, mira, esto tiene más de 10%. Entonces, cuando me llevan la lista, el equipo de análisis de datos me dice, miren, todos estos son funcionarios electos designados que tienen más de 10% de acciones, por lo tanto, no pueden ser proveedores del Estado porque la ley lo prohíbe en su artículo 14. Y yo le dije, perfecto, suspéndanlo todo. Hay un senador que lo fue. Yo le digo, suspéndalo todo. Y me dice la persona que me lleva, pero usted no lo va a ver. Y yo, pero tú no me estás diciendo que esos son los que tienen más de 10%. Me dice, hay ministros y senadores. Y yo, no, pero esos son, suspéndalo todo. ¿Por qué? Sí. Porque es el marco de lo que establece la ley. ¿No te trajo problemas? No, yo no tuve ningún problema. Bueno, hay gente que se bembita, que se molesta, que probablemente no te saluda con el mismo afecto, pero lamentablemente son roles, son funciones. Yo fui a cumplir mi rol, yo fui a cumplir mis funciones y Carlos, y en esas contrataciones no hay un tope. O sea, para esa contratación a los proveedores del Estado. Bueno, la ley establece umbrales. ¿Umbrales qué? Los umbrales son los montos que determinan la modalidad de contratación, tanto para bienes, servicios como para obras. O sea, tú tienes compras debajo del umbral, tienes compras menores, sorteo de obra, comparaciones de precios, licitaciones restringidas, licitaciones nacionales o licitaciones internacionales. Y una vez que yo me hago proveedor del Estado, ¿es para siempre? Sí, lo tiene que actualizar. Pero no el registro de proveedores, sino hay documentación que soportan el registro de proveedores que se debe actualizar en algún momento, cada un año, cada 2 años. Okay. Actualmente el Estado tiene 105.000 proveedores del Estado y actualmente tenemos 480 unidades de compra del Estado Dominicano. El Estado transa entre 250 a 300 procesos diarios de contratación. Entiéndase, actualmente en el sistema electrónico, 70 hospitales, 120 ayuntamientos, todos los ministerios, las direcciones. Porque, bueno, Pimentel, gracias por haber estado con nosotros. Ni el presidente le ha dicho, Pimentel, a ver, investígame esto, deje eso así. No. He tenido y tengo un apoyo importante del presidente, un respeto y una deferencia por nuestro trabajo. No le he dicho, deje eso así, Pimentel, mejor no, deje eso así. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Haz lo que tú entiendes y lo que diga la ley. Bueno, Carlos Pimentel, gracias por haber estado con nosotros. De verdad que ha sido una entrevista sumamente interesante y saber también cómo se están manejando los recursos del Estado totalmente por parte de los funcionarios y los ministros. ¿Cómo no? Gracias. Lo esperamos por aquí nuevamente. Claro que sí. Señores, hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por su sintonía este jueves, antesala del fin de semana. Y Dios mediante, si Dios lo permite y es su voluntad, pues estaremos con ustedes mañana viernes, que ya es inicio formalmente del fin de semana. Señores, hasta mañana. Feliz día, cuídense y esperamos su sintonía. Gracias. Su Mundo TV.